Buenas damasquinos, aquí estamos listos para aprender a jugar a Barony, un juego que estáis viendo el despliegue y es un despliegue para dos personas que he preparado para este tutorial y quiero que lo veáis porque ocupa un montón. Imaginaos que a 4 personas, que es el máximo de jugadores, el tablero se duplica, son el doble de fichas que vamos a tener, por lo tanto va a ocupar muchísimo más y eso puede ser un problema para el juego. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ves un juego que ocupa tanto, que es tan bonito visualmente, que es tan atractivo, que tiene el arte que tiene, vais a lo mejor a exigir más a ese juego de lo que podríais haberle exigido en realidad, porque el juego funciona perfectamente, pero claro, viendo esto vais a poder pedirle mucho más de lo que en realidad os va a dar. Si estáis buscando un juego complicado, este juego no lo es, ¿vale? De hecho, tiene 6 reglas. 6 reglas y pongo 4. Pues es que no tengo... Me cago en la leche. Vale, tiene 6 reglas y... no tiene más. Simplemente jugando con esas 6 reglas vais a tener un gran juego si le conseguís pillar el gustillo. A mi hermana no le ha gustado, a mí en cambio me ha encantado. Quizás porque ya sabía cómo era, que era muy simple, y a lo mejor mi hermana al ver los componentes, lo que os he comentado, que esperaba que el juego fuera otra cosa. Y no, es un juego bastante sencillo. De hecho, las reglas están recogidas en este cartoncillo, que por cierto tengo que decir que la primera vez que lo miré no entendí ni papa, porque hay cosas que vienen clarillas explicar y cosas que no. Pero bueno, el despliegue de cada jugador, yo lo que he hecho para facilitar la preparación del juego, porque sabéis que es muy importante en esto de los juegos, es, bueno, aquí he guardado las fichitas de suelo, y en cada bolsa he colocado todos los componentes que va a necesitar de madera cada jugador, con lo cual simplemente si va a jugar el amarillo, pues abre la bolsa y saca sus componentes, así es mucho más fácil. Esta idea, por cierto, os lo comento, se la he cogido a Friki Guías, que se lo vi que lo aplicó en el juego del Russian Railroad o algo así, uno que sacó hace poco de Vir, y me gustó la idea y la verdad es que acelera mucho la preparación. Básicamente lo que tenemos es, vamos a centrarnos en el jugador rojo, pues cogemos el tablerillo, me cago en todo, a ver si vocalizamos, y separamos 3 ciudades, 3 caballos, porque esto va a ser lo que vamos a colocar después ahí en el tablero. El resto de componentes, pues lo suyo es que los separemos por tipos, ciudades, castillos o fortalezas, que son 2, pueblos y los caballeros. Y aparte, en el tablero, el track de puntuación es este, pues aquí vamos a colocar en el 0 todas las fichas de los jugadores, las redonditas, ¿vale? Esto por un lado, todos los jugadores hacen lo mismo, y por otro, vamos a venirnos para acá, vamos a separar pues la ficha de puntuación de los bosques, la ficha de puntuación de las rocas, lo vais a agrupar en distintos grupos para que se os haga más rápido, las fichas de los campos y las fichas de los campos de cultivo, ¿vale? Esto después veremos para qué sirve. El token de jugador inicial siempre va, en teoría, para el jugador más joven del juego, supongo que porque dan por hecho que va a tener menos práctica, y el primer jugador que empieza colocando, o sea, va a tener que empezar colocando ciudades, y eso le va a dar cierta ventaja en cierto tipo de tableros. En este caso, por ejemplo, bueno, somos 2 jugadores. Si fuéramos más jugadores, el despliegue sería exactamente igual. La única diferencia sería el tablero. ¿Y el tablero cómo se forma? Pues son 9 losetillas de este tipo, 9 losetillas por jugador. No más, no pongáis más, porque con lo que tenemos aquí no van a ver, o sea, si colocáis todo esto en el tablero, al final del juego os daréis cuenta de que hay hexágonos de estos que quedan vacíos. Y no estoy hablando de las losetas de agua, estoy hablando de losetas que se pueden ocupar y no quedan ocupadas porque es que no hay suficientes miniaturas, ¿vale? Entonces son 9 losetillas por cada jugador, por lo tanto si son 2 jugadores, pues son 9 por 2, 18, si son 3, pues 3, y si son 4, pues 9 por 4, ¿vale? Entonces preparamos el tablero como dé la gana, y una vez lo tengáis preparado, tenéis que tener en cuenta que aquí no puede haber ciudades,
en los bosques, y aquí no se puede cruzar ni siquiera construir ahí. Dicho esto, el jugador inicial, pues vamos a suponer que lo tenemos nosotros, bueno, da igual, lo tienen los azules, y el jugador inicial tiene que colocar. Ahora va la colocación de soldaditos, y el juego tiene unas reglas ligeramente distintas para este aspecto. Os voy a comentar primero lo que dice el juego y después lo que yo veo justo hacer. Según el juego, lo que dice es que el jugador inicial pone la ciudad con unos caballeros donde les dé la gana. Yo os aconsejo que la pongáis siempre al lado de un lago, porque eso da muchísima ventaja, ¿vale? Después lo explicaré por qué da tanta ventaja. Iría al siguiente jugador, el siguiente jugador pone su ciudad con su caballero. Reglas para poner ciudades, tanto ahora en la colocación inicial como después. Ciudades son estas grandes, ¿vale? Estas. Pues reglas para colocarlas es que si tenemos una ciudad aquí colocada, en sus cuadrados, bueno, hexágonos colindantes, no se puede poner una ciudad. Por tanto, esto no se podría poner aquí. Tendríamos que ponerla aquí, alrededor. Como os he dicho, lo suyo es ponerla al lado del agua, por lo tanto, vamos a ponerla ahí. Y eso nos va a dar ciertas ventajas. Y bueno, según el juego, todos los jugadores irían haciendo lo mismo. O sea, si hubiera jugador amarillo, colocaría sus fichas, o sea, su ciudad con su caballero ahí. Y el jugador verde, que es el último, colocaría directamente 3 ciudades con 3 caballeros en donde le dé la gana. Y ahora el recorrido iría a la inversa, es decir, el jugador verde hacia el último, le tocaría al amarillo poner 2 ciudades con caballeros, le tocaría al rojo poner 2 ciudades con caballeros y le tocaría, por último, al azul poner 2 ciudades con caballeros. Yo esa regla la veo totalmente injusta y la verdad es que puede ser un rollo, así que yo lo que os digo es que primero el azul. Por poneros un ejemplo, primero el azul, después el rojo, después el amarillo, después el verde y primero el azul, después el rojo, después, ¿vale? Así, con 3 rondas, tendremos colocado aquí todas las ciudades. Un momentito y un tablero inicial, por tanto, puede quedar de una forma tal que así, ¿vale? Ahora, de nuevo, empieza el jugador inicial, obviamente que para eso tiene su token de inicial, y va a ser ese siempre el jugador inicial, eso no va a cambiar nunca. Entonces, ese jugador inicial, todos los tableros de jugador son exactamente iguales, lo único que tenemos aquí es un resumen de las reglas, pues tenemos a elegir entre 6 acciones, que os voy a traer aquí a la ventana, que hay un poquito más de luz, porque como no tengo foco, la luz que tengo ahora mismo es muy chunga. Tenemos esta acción, que significa reclutar. Esta acción, que significa mover tropas, podemos mover hasta 2 caballeros. Esta otra acción, que significa convertir un caballero en una... vamos a ver. En un pueblo o una ciudad. Esta cuarta opción, que significa, digamos, evolucionar un pueblo a una ciudad. Esta otra opción, que significa que vamos a perder... Bueno, Esto lo voy a enseñar ahora después, pero esta es otra acción. Y esta última acción, que significa avanzar en el track de puntuación, ¿vale? Os voy a explicar cada acción. Ahora lo que vamos a hacer es ir viendo cada acción posible que podemos hacer. Y quiero que tengáis en cuenta que en cada turno siempre es igual. Tenéis que elegir una de esas acciones, hacerla y le toca a otro. Cuando vuelva a tocar, pues elegir una de esas acciones y le toca a otro. Y así. Y el juego continúa hasta que uno de los jugadores lleve su fichita de aquí hasta el último escalón. En el momento en el que entre en ese último escalón, continúan el resto de jugadores hasta terminar los turnos. O sea, es decir, si somos 2 jugadores y el último en jugar es el rojo y ha entrado aquí, pues se acaba el juego. Pero imaginaos que hubiera sido el azul que va antes que nosotros, pues el rojo seguiría jugando, haciendo lo que tenga que hacer en su turno, y una vez que acabe su turno, se acabó. Ahí termina el juego y se cuentan puntos, que después veremos cómo se cuentan. Bueno, pues el caso es que de acciones podemos hacer esta, que era reclutar o invocar, como yo digo, ¿vale? Si la ciudad está normal, como esta, por ejemplo, una ciudad normal, podemos invocar hasta 2 caballeros en ese territorio. Por cierto, no hay límite de colocación de caballeros dentro de las losetas. El único sitio donde no puede haber nada es aquí, en las losetas de agua. Ponemos los caballeros aquí
Y eso sería nuestra acción. Pero yo os aconsejo que no invoquéis ahí, sino que elijáis esta otra, que significa, es igual, es invocar, solo que como estamos al lado de un lago, ¿lo estáis viendo? ¿Vale? Estamos al lado de un lago, podemos invocar, en vez de 2 caballeros, podemos invocar 3. Entonces, si invocamos aquí, como no está rodeado de agua, significa que invocamos 2. En cambio, si invocamos aquí, como está rodeado con un laguito, bueno, está bordeando con un laguito, ¿vale? Lo estáis viendo aquí la rayita, pues colinda con un laguito, podríamos invocar, bueno, invocaríamos 3 directamente, o en este otro caso, como está bordeando con 2 laguitos, seguiría invocando 3. Es decir, que da igual el número de laguitos con el que colinde la ciudad, siempre máximo vas a invocar 3. ¿Y de qué depende ese límite de invocación o de reclutamiento, como queráis llamarlo? Que sí, que sé que es medieval, tendría que ser reclutamiento, pero ya me conocéis, yo le llamo invocar a todo esto. Pues depende del número que tú tengas aquí, en tu reserva. La reserva es todo lo que está fuera del tablero, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de que en este caso podríamos invocar, como hay un máximo de 3 para invocar, si invocamos con lago podríamos hacerlo. Pero si estuviéramos en este otro caso, el máximo, da igual donde lo invoquemos, es de 1, ¿vale? No hay problema, se puede hacer, pero obviamente vamos a tener una pérdida, entre comillas, porque en lugar de invocar 3 o 2, estamos invocando 1. Tenemos que tener en cuenta que esa acción está un poco lastrada. Nos conviene no usarla en nuestro turno. La siguiente acción posible es la de mover tropas, y sería mover 2 tropas, da igual que sean del mismo hexágono o de distintos, es decir, que podemos mover 2 de aquí, o podemos mover uno de aquí y otro de aquí, o uno de aquí y otro de allí, ¿vale? Eso, claro. Pues podemos mover hasta 2 tropas en ese turno con estas condiciones de aquí abajo. No pueden entrar en una casilla de ciudad enemiga. Una ciudad enemiga es esto. Tampoco pueden entrar en una casilla que tengan una fortaleza enemiga. Una fortaleza enemiga es esto. Tampoco puede entrar en una casilla que tenga un pueblo y un caballero enemigo. Eso correspondería a esto. Y tampoco pueden entrar en una casilla donde haya 2 caballeros enemigos, que obviamente corresponde a esto. Pero es que tampoco pueden entrar en casillas de monte que tengan un pueblecito o que tengan un caballero. Es decir, esto ya no podríamos cruzar por ahí, o esto ya no podríamos cruzar por ahí. Y tampoco, obviamente, pueden cruzar pueden entrar en zonas de agua. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el rojo quiere mover su ficha, no puede moverla aquí. Dicho sea de paso, no lo he comentado, pero por caballero solo podemos mover una casilla. Es decir, que podríamos mover 1 y 2, por ejemplo, o si decidimos que solo vamos a mover un caballero, por lo que sea nos conviene, no valdría ser 1 y 2, sino 1. Eso sería su opción. Simplemente pueden avanzar una casillita. Yo creo que la fase de movimiento queda más o menos clarita. Los dibujines quedan un poco complicados para mi gusto, pero bueno, por cierto, esto os voy a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí cada ejemplo. Os lo voy a poner tumbado para que lo veáis más claro, ¿vale? Y así os hacéis una idea. Vamos a ver. Bueno, el de los montes yo creo que ha quedado claro, ¿no? Si este caballero quiere ponerse aquí, no puede porque esta casilla ya está ocupada por... esto es un monte y, por tanto, como buen monte que es, tiene cierta ventaja, que es que simplemente teniendo una unidad ya lo tienes protegido. O, en este caso, tampoco podría avanzar hasta aquí. Tampoco podría avanzar hasta aquí porque hay una ciudad. Obviamente esto no es legal porque es una ciudad colindante con otra ciudad. Eso no se puede hacer, ni siquiera que sean de tus propias ciudades. Entonces, aquí no podrías entrar... imaginando que se pudiera, ¿vale? Que eso fuera legal. Tampoco podría cruzar hasta aquí porque hay ya un pueblecito y un caballero. Obviamente tampoco podría cruzar hasta aquí porque esto es una zona amurallada y está protegida. Esto os va a ser importante, pues por ejemplo, lo ponéis aquí y esta zona está totalmente protegida, no la puede cruzar nadie y tendríamos en nuestro cacho del tablero protegido. Que de eso trata básicamente el juego, de ir cercando el tablero para que no se os puedan colar dentro de vuestra zona y ya tranquilamente en vuestra zona vais farmeando hasta conseguir llegar con el track de puntuación a la última escala, ¿vale? Tampoco podríamos entrar aquí.
en la zona de los caballeros. Y entonces estaréis diciéndome, entonces mejor ni muevo ni hago nada y cierro todo, o sea, guardo todo en la caja y me voy a dormir porque aquí en este juego no se puede hacer nada. No, chicos, ya después explicaremos un poco... Bueno, no vamos a explicarlo, vamos a hacerlo ahora directamente. Vamos a coger esto, imaginaos que está aquí, ¿vale? Y tenemos una tropa, bueno, esta tropa sí puede entrar ahí. En una casilla de estas, menos aquí en los montes, en cualquier casilla puede haber, digamos, varias unidades de distintos colores. Si hay 2 unidades de un mismo color, todo el resto de unidades desaparecen. Es decir, esto, por eso aquí no podemos entrar. Podría ocurrir esto, ¿vale? Vamos a ver. Estamos aquí con nuestra ciudad, hay un pueblo, ha entrado un enemigo aquí, no pasa nada porque están en igualdad de condiciones, ¿vale? Hay 1 y 1, siempre puede haber una ficha de cada color. Obviamente, el caballero enemigo hemos dicho que no puede entrar en casillas con ciudades, en casillas con zonas amuralladas o en casillas ocupadas por un color y que esa casilla sea una montaña, ¿vale? Entonces, aquí todo estaría bien. De hecho, podría entrar incluso el verde y el amarillo y estar tranquilamente ahí. Pero en el momento en el que un jugador, por ejemplo el azul, meta aquí otra miniatura, serían 2 miniaturas frente a una del rojo, una del verde, una del amarillo, por lo tanto los ventilaría. ¿Qué ocurre cuando un jugador se carga a otro caballero? Pues si es un caballero, fuera, ¿vale? Simplemente los retiramos del tablero, vuelve a la reserva del jugador en concreto y no pasa nada. Pero imaginaos que en lugar de haber sido así, resulta al revés. Está el pueblo, tenemos un caballero enemigo y entra de nuevo otro caballero enemigo. Superioridad del rojo frente al azul. Por lo tanto, el azul retira su territorio, o sea, su fichita. Y el jugador rojo puede robarle una fichita de estas que tenga este jugador. Y viéndolas, es decir, por ejemplo, imaginaos que tuviéramos esto, pues el jugador rojo podría coger y... esta ficha me gusta, pues esta me la quedo. Obviamente, en el caso que os he enseñado antes, el jugador rojo no cogería nada al jugador azul porque sencillamente el jugador azul no tendría nada, no tiene nada, ¿vale? Después, la otra acción posible, esta tercera acción, que es, digamos, evolucionar un caballero a una ciudad, o sea, a un pueblo o a un castillo. Y aquí están las reglas para evolucionar ese caballero a un pueblo o a una fortaleza. Y es que no puede ser una casilla ocupada por un contrincante. Es decir, imaginaos que esto está, pues, tal que así, ¿vale? Aquí nosotros somos el azul, el enemigo es el rojo. Como ya hay una figura enemiga, no podemos quitar esto para poner un pueblo. Obviamente eso tiene su lógica, ¿no? No vas a construir un pueblo justo con el enemigo al lado. La siguiente es que no se puede hacer en una ciudad. ¿Por qué? Pues porque no puede haber una ciudad... Bueno, vamos a ver. No puede haber una ciudad con un pueblo en la misma casilla. No tiene sentido. Lo otro, tampoco se puede hacer en una casilla en la que haya un castillete. ¿Por qué? Pues porque tampoco tendría sentido tener una fortaleza y construir una ciudad, o sea, un pueblo, ¿vale? Y por último, tampoco se puede hacer construir eso en una casilla donde haya ya otro tipo de, o sea, otro pueblo, porque no tendría sentido que el caballero evolucione, o sea, le quites el caballero para poner 2 pueblos en una misma casilla. Eso es absurdo. Y del mismo modo que antes no se podía, si hubiera un castillito, pues no puedes poner un castillito donde hay un pueblo. No tiene mucho sentido, ¿vale? Dicho eso, la ventaja del castillo es que si nos fijamos aquí, en la zona de andar, o sea, al movernos, si recordamos, el caballero no puede moverse a ninguna casilla ocupada por un castillo. Por lo tanto, si evolucionáis a un castillo, es lo que os comentaba. Somos el rojo, pues evolucionamos... Bueno, esto estaría así, ¿vale? Somos el rojo, evolucionamos a esto, nuestra ficha la retiramos y en esta zona, pues nosotros vamos a poder pasar tranquilamente, pero el resto de jugadores ya la tienen totalmente bloqueada. Y una última cosilla
que es importante de esta acción es que al evolucionar el caballero a un pueblo o a una fortaleza, lo que hacemos es coger un escudito de aquellos. Según el sitio de donde hayamos evolucionado, pues podemos escoger una cosa u otra. Si evolucionamos bosque, pues, o sea, si estamos aquí y vamos a evolucionar, o sea, retiramos este, ponemos nuestro pueblo y trincamos una losetilla de esta. Esto de evolucionar se puede hacer cuantas veces queramos, es decir, allí tenemos otro, bueno, imaginaos que está aquí, pues lo quitamos, ponemos otro pueblo y como eso es montaña, pues trincamos un escudo de monte. Imaginaos que este caballero está aquí, pues este también se podría hacer, en el mismo turno ya os he dicho que podéis evolucionar todo lo que os dé la gana, pues quitamos esto y ponemos la ciudad, ¿vale? O sea, el pueblo, y trincamos el terreno que tiene el fondo exactamente igual, ¿vale? Otro escudito. Y la otra opción es, bueno, en el caso de que fuera azul, por ejemplo, o sea, no estamos con los rojos, no vamos a hacer trampa, pues esto está así, lo quitamos, ponemos nuestro pueblo y trincamos una fichita de estas de campo. ¿Por qué? Pues porque es campo, coges campo, ¿vale? Después os estáis fijando que aquí a la izquierda, bueno, aquí arribita tiene números. No os preocupéis con el tema de las numeraciones, de cuál habéis cogido, porque aquí es una pequeña falla del juego. El juego podría ser más interesante si estos fueran números distintos, estos fueran números distintos, estos fueran números distintos y estos fueran números distintos. Estos tuvieran una bolsita, esto en otra, esto en otra y esto en otra. ¿Por qué? Pues porque no sabrías qué es lo que estás cogiendo. Pero lo que ocurre es que todas las losetas son exactamente iguales y por tanto siempre vas a saber lo que estás cogiendo. Con lo cual siempre te va a interesar evolucionar en ciertos sitios, ¿vale? Imaginemos que hemos cogido todo esto como jugador azul, ¿vale? Yo lo aconsejo que lo dejéis separadito porque lo vais a ver un poquito más claro. El tema de las puntuaciones, está el número plateado y el número dorado, ¿valen? Para cosas distintas y después lo vamos a ver. La cuarta acción que podemos practicar es evolucionar una ciudad. O sea, un pueblo a una ciudad. Perdonadme porque muchas veces a los chiquititos les llamo ciudad, pero la ciudad son los grandes, ¿vale? El caso es que es muy fácil. Aquí de nuevo nos dicen un pequeño resumen de cómo se hace eso. Es decir, nosotros tenemos un pueblo, véase, este pueblo, somos en lo rojo, ¿vale? Y ese pueblo, ¿cuándo se puede convertir en ciudad? Pues se puede convertir siempre que no haya colindante otra ciudad, ¿vale? Esto significa, por ejemplo, que si tenemos este pueblo estaría colindante a esta ciudad, no se puede quitar y poner esto. Y para más Inri, este pueblo también está colindante con esta ciudad, con lo cual es imposible. Imaginaos que queréis evolucionar ¡Me cago en todo! Este pueblo que está en la montaña, ¿vale? Pues ahí sí, porque estamos viendo que cumple. En principio cumple. Las otras excepciones es una casilla de bosque y una casilla ocupada por un caballero enemigo. Esto lo vemos claramente aquí. Estáis viendo que la ciudad, bueno, el pueblo está en un bosque. Si quisiéramos evolucionarla a ciudad no se puede porque en el bosque no se puede hacer eso. Es decir, si convertís, esto lo tenéis así, convertís un caballero en ciudad o en castillo aquí, pues así se queda. Se va a quedar así hasta final de juego. En el caso del castillo, hasta final de juego. En el caso de que sea una ciudad, se va a quedar así, a menos que el jugador contrario coja y te venga aquí con dos caballeros, pum, y simplemente, como están en superioridad, te lo quitarían, ¿vale? La otra opción es esta otra, que estaría tal que así. Si quisiéramos evolucionar esta ciudad, o sea, este pueblo a ciudad, tendríamos que conseguir que este caballero se quite de ahí. ¿Cómo? Pues obviamente si estamos aquí, avanzamos en un turno nuestra ficha de caballero aquí y esto se muere. En el siguiente turno quitamos el pueblo este y ya podemos poner la ciudad tranquilamente. Como veis es un juego para un poco ir pensando qué copones están haciendo los demás y qué leche queréis hacer vosotros, porque en turnos, o sea, por turnos podéis hacer relativamente pocas cosas.
Eso mola porque lo que hace es reducir mucho el análisis parálisis que pueda haber en un juego. Y bueno, el rato que esté la gente quedándose pillada con lo que puede o lo que no puede hacer, yo creo que lo reduce bastante. En todo caso, el mayor pillamiento que pueda haber sea que tú tuvieras un plan y que el jugador que tengas a la derecha, que fuera antes que tú, resulte o dé la casualidad de que ha hecho algún tipo de cosa que te ha fastidiado el plan y ya te tienes que evaluar un poco qué es lo que vas a hacer. Pero bueno, más cosas. Cuando tú evolucionas un pueblo a una ciudad, automáticamente ocurre esto. Y es que bajas un nivel en el escalón, ¿vale? ¡Pum! Si os dais cuenta, cada jugador tiene en su haber, o sea, en su reserva, 2 ciudades. Y si os dais cuenta, la escalera tiene 2 escalones. Si evolucionáis un pueblo a una ciudad, ¡pum! Si evolucionáis el segundo pueblo a segunda ciudad, ¡pum! No podéis evolucionar más pueblos a más ciudades, pero tened en cuenta que las ciudades son muy importantes. Creo que son nada más que 5 por jugador, pero son tremendamente importantes porque ahí es donde vais a poder invocar a vuestras tropas. Tenedlo en cuenta, tenedlo muy presente. Hay pocas o hay un número limitado de fichas, pero Dios mío, vaya si son importantes. Opción 4 terminada. La opción 5 es, imaginaos que un jugador ha completamente bloqueado el tablero. Tú estás en esta zona, ha limitado este tablero, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que aquí hay una ciudad, aquí hay un pringao, aquí hay otro pringao, aquí hay un castillo, aquí hay otro pringao y listo. Ya con esto, y esto estaría así, ¿vale? Ya con esto, esta zona del tablero está bloqueada por el azul. ¿Por qué? Porque esto es un monte ocupado por una ficha, por lo tanto aquí no puedes cruzar. Esto es otro monte ocupado por otra ficha, no puedes cruzar. Esto es en plan Gandalf, no puedes pasar, pues no pasas porque estoy yo aquí. Esto es una casilla ocupada por una ciudad, un caballero enemigo no puede entrar en una casilla con ciudad. Esto es una casilla ocupada por un bosque, o sea, por un bosque, me cago en la leche, por un castillo. Eso significa que tampoco te puedes meter. Esto es agua, no puedes cruzar por el agua, no eres Jesús. Y de nuevo volvemos aquí a una montaña que está ocupada por un puñetero caballero errante y no puedes entrar en ella. Por lo tanto, esta zona del tablero está completamente bloqueada. Bloqueada, ¿vale? Con la ventaja de que el azul puede salir de allí, pero tú no puedes entrar ahí. ¿Cómo entras allí? Pues con esta quinta acción, que es una putada porque significa que si tienes en reserva un par de caballeros, uno directamente lo mandas a la caja, ese no vas a volverlo a coger durante toda la partida, y el otro lo puedes poner donde te dé la gana siempre que sea una casilla legal. Una casilla legal y vacía. Es decir, aquí no. Los jugadores no son Jesús, no pueden andar por el agua. Pero sí puedes ponerlo aquí. No podrías ponerlo aquí, no podrías ponerlo en ninguna casilla ocupada por nada, ¿vale? ¿Esto qué ventaja nos da? Pues que ya habéis entrado en las líneas enemigas y por tanto, si tenéis las cosas adecuadamente pensadas, eso puede acabar evolucionando en castillo y por tanto, una vez hayáis evolucionado eso y tengáis un castillo, podréis invocar tropas y invadir territorio enemigo. ¡Cómo mola! Con 4 reglas de mierda y sale un juego muy interesante. Y la última acción que podéis hacer es esta, que significa que perdéis 15 puntos y a cambio avanzáis 1 en el track de puntuación. Es decir, si tenéis 5 fichas, 15 puntos, por cierto, eso, vamos por partes. 15 puntos, pero ¿de cuáles? ¿De los plateados o de los dorados? De los dorados, amigos míos. ¿Vale? Cogéis 5 y 5, 10 y 5, 15. Imaginamos que somos el azul, pues el azul avanzaría 1 a la derecha. Si os dais cuenta, está la opción de evolucionar ciudad y por tanto bajar una escalera, o la opción de gastar 15 puntos y traer hacia la derecha tu track. Estés donde estés, si estás aquí, te avanzas aquí, si estás aquí, te avanzas aquí, si estás aquí, te avanzas aquí. No puedes gastar 30 puntos y avanzar de aquí a aquí. Vas 1 por turno, ¿vale? Es decir, un turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos. Cuando un jugador llegue a esta escalera, última ronda,
Y una vez termina la ronda se cuentan los puntos. Y después os explico cómo se cuentan los puntos. Obviamente no tenemos por qué usar solamente un elemento para evolucionar. Es decir, podemos mezclarlo como nos dé la gana. Pero quiero que tengáis claro que los puntos no se devuelven. Es decir, esto no es un banco. Lo que tú entregues para avanzar en esa escalera está entregado. Así que os aconsejo que lo entreguéis contado. En este caso son 5 y 5, 10 y 5, 15. Perfecto. Pero, ¿qué ocurriría si esto fuera así? 5 y 5, 10. Y 4, 14. Y 2 más, 16. Ya tenemos los 15. Avanzamos allí. Plip, ¿vale? Y podríamos pensar que el banco te tiene que devolver una porque te ha sobrado. Pues no. Esto sí, directamente se pierde. ¿Qué ocurre cuando un jugador llega aquí? Imaginaos que el último turno pues termina aquí. Y esto sería muy malo, pero imaginaos que esto termina aquí. Pues empieza la puntuación, a contar la puntuación. El jugador que termina no tiene por qué ser necesariamente el que gana. Lo que pasa es que es muy posible que sí, si el resto de jugadores la han cagado. En este caso, la puntuación, nos vamos a traer el track de puntuación por aquí. Que me he quedado sin pilas, tío. Bueno, pues esto está así, ¿vale? Hemos llegado al último track, el jugador rojo ha hecho su turno y hemos quedado así, tal que así, ¿vale? Aquí da igual lo que hayáis hecho en el tablero. Ahora hay que mirar las puntuaciones. ¿Cómo van las puntuaciones? Pues el azul tendría 70 más lo que tengan escuditos en la zona plateada. O sea, hemos dicho que está en 70, 72, 73, 73. ¿Vale? El azul 73. Pero el rojo tendríamos 10, porque está en el 10. Y como no tiene escudo, pues son 10. Sería una victoria tremendamente aplastante. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Lo que pasa es que eso se os va a dar las primeras partidas que no sabéis muy bien jugar. Y bueno, esto es el juego. A mí me ha encantado. Ya os digo que a mi hermana no le ha hecho mucha chicha, pero yo creo que básicamente es porque hemos estado jugando a 2 jugadores y a 2 jugadores no es que el juego pierda, sino que nosotros no somos de jugar a 2 jugadores. Precisamente cuando yo estoy, o sea, yo paso mucho tiempo en casa con mi hermana y sin embargo, la mayor parte de ese tiempo pues estoy haciendo otras cosas, o si tengo tiempo libre pues me pongo a leer, o me pongo a ver una película, o me pongo a jugar al ordenador, pero casi nunca elijo un juego de mesa. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda o lo que sea, dejadlo abajo en los comentarios, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima, ¿no? ¡Buen camino!